esta vez para dirigirme rápidamente a los jóvenes, sobre todo. Hay un video que ha colgado el expresidente Alberto Fujimori, tiene un canal, ¿no?, que tiene un montón de seguidores, pese a que supuestamente tiene muchos retractores. Alberto Fujimori ha tenido muchos errores, pero también tuvo muchos aciertos. El video Fujimori habla de unos 3 temas, pero yo me refiero básicamente a uno, y es el que está ahorita lamentablemente lavando el cerebro a los jóvenes, porque ya los lavó en realidad hace 20 años, como bien dice en su libro. Él se ha referido al terrorismo. Les guste o no les guste, en su gobierno se capturó a Abimael Guzmán y se cayó todos los que llamamos el terrorismo. Recordemos que Alberto Fujimori salió elegido, ¿ya?, con el apoyo de la izquierda. Señores, lamentablemente, repito, los progres son gente comunista disfrazada, ¿no?, que dice que defiende a los pobres. Así también decía el MRTA, así también decía el Sendero Luminoso, que luchaba por la clase trabajadora, por los pobres, a esos que mataban, a esos que despreciaban, a esos que los mataban de la peor manera, los humillaban, les quitaban sus tierras, sus terrenos. Y ahí es donde Fujimori en su momento trató también y trabajó con las Fuerzas Armadas, que en su momento, cuando tenían gobiernos anteriores, ¿no?, en gobiernos militares, sí hubieron abusos por parte de las Fuerzas Armadas, pero eso la gente ahora no lo habla, no lo menciona, no. Los abusos a los que se hablan son de Fujimori. Señores, Fujimori trató de limpiar la imagen de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, la gente que luchó contra el terrorismo, sabe que Fujimori fue un estratega. Que no solito lo hizo, no, porque ha habido mucha gente atrás, mucha gente que no es política y gente técnica. Habla de los 7 samuráis, no habla de la economía, repito, Fujimori es una persona que ha venido de la clase media. Pero hay algo que en su libro menciona y que hasta ahora uno ve y dices, caracho, ¿no? El político tradicional, el político que, el político de antaño, el político que pertenece a la élite y que no sabe las reales necesidades del pueblo, es lo que hasta ahora se ve, ¿no? Y por eso Fujimori le ganó a Vargas Llosa. Vargas Llosa la tenía completamente asegurada su candidatura, inclusive jóvenes. En el libro habla de que cómo Fujimori daría un quinto por Fujimori. Hasta un marquetero reconocido le dijo, mira, ¿sabes qué, compadrito? Dedícate mejor a hacer tu candidatura para el Senado, porque como presidente no la vas a hacer de ninguna manera. Sin embargo, ganó la presidencia. ¿Cómo realmente se salvó a la economía? Lo que se hizo, pese a la economía de más de 1.000.000%, ¿no? De la maquinita, de los billetes que se imprimían, de la corrupción enorme, las privatizaciones de muchas empresas hizo que faltaron algunas otras, pero la inversión que se pudo generar, el poder reunirse nuevamente con el Fondo Monetario, con los Banco Internacional, ¿no?, para que vean al Perú, porque lo declaraban un país totalmente insostenible. Los terroristas eran los verdaderos asesinos. Mi estrategia en la lucha contra el terrorismo fue de encuentro de los soldados con el pueblo. Era la política del soldado amigo. Estos soldados construían carreteras en los últimos rincones del país e iban al rescate de los peruanos en desastres naturales. Mi gobierno y yo personalmente hemos pagado un precio muy alto por la pacificación. Increíble. Hoy pretende llevarme a prisión por el caso Pativilca, diciendo que ordené matar a inocentes y humildes campesinos de Pativilca. Mi política fue siempre de observación, vigilancia, seguimiento, detención y presentación de estos terroristas vestidos a raya frente a la prensa y a todo el país. Eso es lo que muchos no me perdonan hasta ahora. Bienvenidos en esta oportunidad para terminar de comentarles que ya acabé de leer un libro. ¿A qué libro me estoy refiriendo? A La palabra de Chino el intruso. Fujimori, en sus discursos, justamente cuando tanto nacionales e internacionales, porque siempre en lo internacional, por ejemplo, ha habido el asunto de las ONGs,
que defendían mucho a los guerrilleros, le decían, pues, ¿no? Que eran los terroristas. Decía llamar, pues, defensores de los pobres, y cual ONGs, miren, desde hace más de 20 años, ¿no? Que ha sido gobierno Fujimori, financiaban porque hacían vender como que defendían a los campesinos, pobres inocentes, cuando en realidad compraban armas y mataban a los campesinos de la peor manera, como ya les había comentado en el video anterior. Entonces les increpaba y les decía, a ver señores, ustedes que defienden a la izquierda, ¿por qué no luchan realmente por sus igualdades? ¿Por qué cada vez que queremos ir a construir una carretera, un colegio, vienen al toque de los terroristas y al toque amenazan a la gente? Muchos tenían mucho miedo en hablar, los alcaldes, autoridades, porque los mataban en las plazas públicas, señores. O sea, agarraban a la gente cuando los convocaban, a cada alcalde, ¡pum!, degollado. Con sus cabezas jugaban fútbol. Y eso no lo estoy inventando. Eso ha sido terrorismo hace más de 30 años. Señores, los que han vivido los 70s, 80s, porque ya empezó, lo saben. Por eso es que es importante conocer nuestra historia del Perú reciente para no repetirla, como estamos viendo ahora, pero con otro disfraz. Muy bien. También les decía a la gente del sector público, 110% que habíamos encontrado demasiado gasto al 83%, llevamos mucho más. Ustedes, Cámara de Senadores, Diputados, Congreso, ¿en cuánto más se están mojando para reducir el gasto público? Porque acá no alcanza. Es más, cuando encontramos el gobierno de Alan García con una inflación de 1.000.000%, donde las bóvedas estaban llenas de rumas, de billetes, de intis inservibles, en donde tenían que hacer uso de la maquinita, nuestro gobierno de Alan García, para poder que supuestamente esos fajos circulen, ¿no? Un fajo así te valía pues 20 soles, ¿no? Tenías que andar con tu fajo para pagar así las cosas básicas del consumo familiar. Sin embargo, dijo, ¿sabes qué? Fujimori dijo, no vamos a imprimir más billetes. ¿Y eso en qué repercute? En una recontrainflación, en el sinceramiento de precios, lo que hace poco nos hemos enterado. ¿Se acuerdan de Argentina cuando entró Milei? Ya. Milei dijo, bueno, acá se va a sincerar un poco en el precio, y la gente empezó pues a desmayarse prácticamente, porque resulta que tus ahorros toda tu vida, de lo que tú tenías un 100%, valía un 10%. Entonces, ese es el sinceramiento de precios por no imprimir más billetes, que llamaban la maquinita. O sea, realmente ver el estado, cómo está la economía del Perú. Fujimori tuvo que prestarse del BCR un dinero para poder pagar las enormes planillas públicas que se tenían en ese entonces, a 3 meses. Pero también dijeron, bueno, eso no podemos salirlo así. Invitaron a hacer una campaña como diciendo, de jubilación anticipada, con ciertos beneficios, ¿no? Para que, mira, te voy a votar de todas maneras, pero mejor te voto, pero tú vas a acceder a estos beneficios, vas a tener esto otro. Negociar. Él pensaba de que no iba a tener acogida, y sin embargo le sorprendieron de que mucha gente que sabía lo que se le venía, accedieron a este tipo de negociación. Otros no, obviamente, pero mucha gente sí lo aceptó. También hablaba del un 10% que habían de las exportaciones. O sea, si yo exportaba lo que sea, sobre todo de productos supuestamente no materias primas, sino un producto no tradicional, la gente recibía 10%. Y mucha gente, como no había mucha fiscalización al respecto, exportaban literalmente piedras, señores, para recibir el 10% de lo que estaban exportando. Fujimori dijo, se acabó, acá no hay 10% para nadie, ustedes exportan y exportan. Vamos a hacer una ley para beneficiar las exportaciones, pero no va a haber esa gollería. Mucha gente reclamó, empresarios reclamaron por esto, y no puede ser posible que yo contribuyo al Perú y no sé cuánto. Piña. Otro punto. La imagen del país, obviamente, con el terrorismo, por la manera en cómo mataban. Lo de Marielena Moyano, pues cómo la mataron cruelmente delante de sus hijos. Una mujer de izquierdas que defendía a los verdaderamente pobres. Sin embargo, 30 años tenía la señora. Era amenazada por el terrorismo porque no quería que su lugar, no quería que creciera. Así de simple, esos son los terroristas. También hablaba de, repito, ¿no? Entonces, ¿cómo atraías a los inversionistas para de alguna manera, pues, volver al país atractivo? Porque nadie va, pues, a invertir un dinero en un país que prácticamente se mataban de esa manera, donde no había una economía sustentable, no una economía fuerte, no había empresa, el sector público era, pues, prácticamente una carroña de todo lo que era el ingreso del Estado, en fin. Entonces tenían que trabajar en conjunto. Y también habla de Pérez de Cuéllar, cómo pudo moverse internacionalmente el embajador Pérez de Cuéllar para poder llamar a diferentes inversionistas que se reúnan primero en las embajadas, haciendo diferentes lobbies, promociones para que inviertan en el país. Proceso de reinserción financiera para el Perú. Lo consideraban al Perú un país insostenible. Regresar
a tener créditos cuando el presidente anterior, Alan García, no quiso pagar la deuda externa, no, que era demasiado, que la gente decía, sí, claro, ¿cómo es posible? Pero eso te cerró puertas para a nivel internacional acceder a préstamos, a nuevos mercados, a nuevos productos, financiamiento, tecnología, todo lo que acarrea eso, o sea que no es tan sencillo. Otro punto, bueno, pues la construcción, eso es innegable. Colegios, infraestructura, carreteras, y mucha gente por eso lo detestaba al tipo, porque decía, no puede ser, me está quitando. Incluso se reunía con las autoridades, señores, yo sé que estamos amenazados, pero tenemos que avanzar. A los ronderos, vamos a tener armas, señores, vamos a cambiar la gente, los políticos, no puede ser que esos no pueden tener armas, no saben defenderse, no sé qué. Ellos son los que dan la cara. Cuando viene el terrorismo no te mata a ti, los matan a ellos y a sus familias y a sus pueblos. Ellos tienen que saber defenderse porque ellos están en contra de que sus poblaciones sigan siendo atrasadas y tomadas por el terrorismo. Otro punto, Bush padre, respecto a la política antidrogas que hasta ahora mucha gente no quiere aceptarlo. Hicieron toda una campaña para que de alguna forma hayan productos alternativos y reemplazar la hoja de coca, que muchas veces y es utilizada para el narcotráfico propiamente dicho, y mucha gente estaba amenazada y tenía que sembrarlo, pero no le quedaba de otra, si no se morían. Entonces, una campaña completa con Estados Unidos, y que no es que Estados Unidos sea una panacea, no, pero había una política integral para que el narcotráfico no avance, porque sabemos muy bien que eso termina lamentablemente malogrando personas, empezando por los jóvenes. Hablaba y reconocía mucho a los políticos fundadores de sus partidos. Por ejemplo, hablaba de Alan García, él reconocía el pensamiento de Haya de la Torre, porque era un peruano visionario que quería unir al Perú. Bueno, pues lamentablemente su pupilo en su primer gobierno pues, no lo hizo bien. Sin embargo, reconocía el talento y la visión de fundador del APRA, del señor Tucán, con todo respeto, el señor Bedoya, ¿no? Fundador del BPC. Rescatar lo bueno de gente que sabes que propone algo positivo para tu país. Fue elegido el hombre de marketing del año 91 por la Asociación de Vendedores del Perú, por con todo lo que hacía, como les comentaba, sus obras, lo que se veía, la gente tenía aceptación popular. Reconocía el tema de la educación, la importancia de trabajar con el empresariado. El empresariado ponía sus maquinarias y el SENATI la educación, o sea, la educación técnica para que los chicos que tienen bajos recursos, pero con muchas ganas de salir adelante, puedan practicar y perfeccionar sus conocimientos técnicos en una empresa grande, ¿no? Con beneficios mutuos. También habla del asunto de la ropa usada. Era que en paz descanse Susana Ibuchi, que también ahí son puntos que uno puede decir, caramba, y no se manejó bien Fujimori. De alguna forma denunció el caso y que fue una bomba para toda la familia. Y pide fotos y dice, por favor, voy a seguir una segunda edición. No, las fotos que tengan ustedes, pero me la mandan a tal correo. Él, en sus pasajes, sus libros, habla como con su familia, sus hijos los iban y se llevaban a Costa Sierra Selva, fin de semana, a los lugares recónditos del país. No es que vamos al mejor hotel porque somos hijos del presidente. No. Se iban a donde estaba, no había luz, no había agua, no había servicio, no había pobreza en cantidad. Así que esto se lo estoy dejando, señores, como un resumen. Ojalá lo lean. Es gordito, pero jóvenes, repito, no se trata de que leas y te vuelvas fujimorista o que seas fujimorista al leerlo, o no. Lo digo para que la gente de izquierda, esas ONGs, no te laven el cerebro. Lo importante es que tú conozcas la historia del Perú de primera mano, por gente que lo ha vivido. Es muy fácil hablar de afuera. A ver, con terrorismo que te amenacen a ti, a tu familia, que tomen la embajada de Japón, con toda la presión que él tenía como Fujimori la tuvo en su momento, internacional, nacional, en la familia. Es complicado. Y sin embargo, él salía y decía al mensaje de la nación, yo no negocio con terroristas. El tiempo ya pasó. Lo que logró Fujimori sí se vio. Pero hoy el Perú del 2024, lamentablemente, por no tener una política coherente de lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la gente caviar que tiene tomar las instituciones del Perú y que lamentablemente nuestro país está viéndose muy afectado, y por más que digan peruanos de bien que siguen trabajando como lo están haciendo, duro y parejo, tiene que haber una política integral que no la tenemos. Cierro, muchas gracias, seguimos hablando.